Esta mañana quisiera yo completar algunos pensamientos que dejamos en el tintero la semana pasada cuando estuvimos hablando de cómo poder nosotros escuchar la voz de Dios y podernos dirigir o dejarnos dirigir por el Señor. Y uno de los objetivos fundamentales del Espíritu Santo es ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios, porque si nosotros no conocemos su voluntad, entonces nunca vamos a poder andar por sus caminos y siempre vamos a andar de un sitio a otro. Pero nosotros contamos con la bendición enorme de la dirección del Espíritu Santo, que, como dice la palabra, nos guía a toda verdad. Y a nosotros nos toca entonces investigar y saber con toda claridad lo que significa la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo te propongo que empecemos por ver lo que significa la voluntad de Dios bajo tres enfoques diferentes. El primero es: la voluntad de Dios es soberana. Lo que la palabra soberanía o soberano quiere decir es que Dios ordena hasta el último detalle del universo. Pierde toda preocupación. Dios ordena todas las cosas con todo detenimiento. Y lo hace de manera misteriosa y a la vez lo hace también de manera majestuosa. Es misteriosa porque para nosotros no conocemos toda la voluntad de Dios. Y eso nos causa muchas dificultades. Y por eso a veces sentimos que la mano de Dios se mueve de forma misteriosa porque no alcanzamos a ver todos los hilos que se están moviendo. Pero también por la gracia, por la majestad del Señor, Él nos revela algunos detalles de su plan eterno. Y esos detalles nos permiten a nosotros construir para saber exactamente cuál es el camino por donde nosotros tenemos que andar. Mientras nosotros estemos de este lado de la eternidad, o sea, antes de que nos muramos, no siempre vamos a llegar a conocer por qué Dios permite que sucedan las cosas justamente como suceden. Por eso algunas veces en nuestra aflicción le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ¿por qué? No, el Señor no tiene que decirnos por qué. Él es el creador, nosotros somos sus criaturas, pero nosotros quisiéramos saber el por qué, y esas son las cosas que suceden misteriosas para nosotros, y eso es lo que dice la Escritura. Dice en Deuteronomio, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. En otra versión de la Biblia dice que el ámbito de los secretos le pertenece a Dios. Hay cosas que nosotros nunca vamos a entender por qué, nunca vamos a conocer por qué. Pero también dice la Escritura de eso que no se nos da a conocer, no se nos va a pedir cuentas. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones, que por supuesto están contenidas en la ley, en la palabra de Dios. Dios sí nos llama a cuentas y nos dice, ¿qué hiciste con aquella revelación que yo te di? Nosotros podemos decir, Señor, es que no me diste toda la revelación. Y Dios va a decir, pues claro que sí, no te la di, pero sí te di elementos suficientes para que tú te guiaras. ¿Qué hiciste con esos elementos? Y bueno, cada uno tendrá que responderle al Señor. Entonces, esto es, de alguna manera, de forma muy resumida, por supuesto, lo que compete a la soberanía en cuanto a la voluntad de Dios. La segunda cosa que me gustaría mostrarte es que la voluntad de Dios también es moral. Y moral significa que el Señor determina lo que es bueno y lo que es malo. Yo les preguntaría, hoy, bueno, es mayo 1, día del trabajo, y al parecer el calendario dice que el día de mañana no vamos a trabajar. ¿Quién no va a ir a trabajar mañana? Levanta su mano. ¿Todos vamos a trabajar mañana? ¿Les gustaría no trabajar mañana? Yo les pregunto, ¿eso es bueno? ¿Es bueno no trabajar? No, ¿verdad? Pero ¿cómo nos gustaría no trabajar mañana? Entonces, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Dios, porque Dios tiene una voluntad que es moral. Por eso Dios, a través de su palabra, a través de la dirección del Espíritu Santo, nos dice, haz esto porque esto es bueno.
O nos dice, no hagas esto porque esto es malo. ¿Malo para quién? Malo para Dios. A lo mejor para nosotros es bueno, pero no para Dios. Por eso el Señor nos dice, ve o no vayas, porque yo lo único que estoy buscando es tu bien y no tu mal. Y todas las cosas que el Señor nos las muestra porque quiere nuestro bien. Por eso la voluntad moral de Dios es buena, es agradable, es perfecta, es lo que dice Pablo en su carta a los Romanos, y se expresa claramente en su palabra. ¿Quieres saber qué es bueno para ti? Mira, lee la Escritura, ahí está la voluntad moral de Dios para tu vida. No andes del tingo al tango, consulta al Señor y el Señor te va a decir qué es bueno y qué es malo. Y la tercera forma de ver la voluntad de Dios es que esta voluntad de Dios es individual para cada uno de sus hijos. Y aquí precisamente está nuestro talón de Aquiles. Dios quiere que hagamos cosas particulares en situaciones particulares, pero no siempre sabemos qué hacer. Porque cuando vamos a la Escritura, la Biblia no nos dice, por ejemplo, qué trabajo aceptar. Tampoco nos dice en qué negocio invertir. No nos dice dónde vivir, no nos dice con quién me voy a casar. Y por eso nosotros necesitamos de manera urgente la dirección individual del Espíritu Santo. Lo que Dios me dice a mí sobre las cuestiones que son particulares para mí no tienen nada que ver contigo. Y no quiere decir que no tengas interés en mis cosas. Pero Dios a cada uno le indica cuál es su voluntad individual. Y cuando la Biblia no es específica, es cuando nos damos cuenta de la importancia de conocer el Espíritu Santo, de la importancia de la experiencia que nosotros ya tenemos en la relación con Dios a través del Espíritu, y de la importancia que tiene la madurez espiritual que hayamos alcanzado. Cuando no nos dice la Escritura algo concreto, ahí es donde necesitamos esa experiencia de haber tenido una relación con el Espíritu Santo y haber alcanzado madurez espiritual y saber qué cosas Dios está diciendo de nosotros. Por eso yo quiero que grabes en tu corazón que el Espíritu Santo trabaja de adentro de nosotros hacia afuera. ¿Puedes decir conmigo de adentro hacia afuera? El Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Jesús prometió lo siguiente. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Está hablando de que del interior iban a correr estos ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo aquel que creyera en él. Pero el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Y entonces en este pasaje lo que Jesús declara es que nosotros vamos a tener el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu humano. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y el Señor Jesús está declarando que el Espíritu Santo dentro de nosotros se dirige a ese espíritu humano, y hay una serie de eventos que se dan en forma secuencial. Y es importante que nosotros lo tengamos en mente. Y este es el orden de los factores. Número uno, oímos la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Es lo primero que va a pasar cuando Dios está tratando con nosotros. A través de su espíritu nos va a estar diciendo el Señor algo a nuestro espíritu humano. La segunda cosa, de ahí viene el mensaje que se transfiere al alma. Y en el alma sabemos que se encuentra la inteligencia, las emociones y la voluntad. Después, ese mensaje del Espíritu Santo traduce acciones concretas, y entonces nosotros empezamos a vivir la voluntad de Dios. Así es como Dios opera. Primero oímos la voz del Espíritu. El Señor nos deja un mensaje en el alma, en las emociones, en la voluntad, en la inteligencia. Ese mensaje el Espíritu Santo lo traduce con acciones, y entonces nosotros empezamos a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es entonces el paso número uno? Escuchar la voz de Dios. Para poder experimentar la dirección del Espíritu Santo tenemos que estar comprometidos entonces con estos tres niveles de la voluntad de Dios, que es soberana, moral e individual. Y entonces tenemos que estar convencidos y poder declarar con nuestros labios lo siguiente: Señor,
Y esto es lo que nosotros deberíamos estar hablando: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tú eres soberano. La segunda cosa es: voy a escudriñar las Escrituras para conocer y obedecer tu voluntad. Ahí van a estar contenidas todas las instrucciones que el Señor nos quiere revelar. Y en tercer lugar, voy a depender de la dirección del Espíritu, seguir esas instrucciones individuales que el Espíritu Santo me está indicando. ¿Saben? Nosotros tenemos un Dios de orden. Orden no quiere decir silencio. Orden es que hay una cosa primero y otra después, y otra después. Antes, cuando las damas cocinaban, ¿verdad? Porque hoy creo que el menú de la mayoría de las casas que yo conozco son quesadillas en el microondas, que ni siquiera en el comal. ¿Saben la importancia del orden de los factores? ¿Verdad? Porque si quieres hacer soufflé, y que no se baje el soufflé, necesitas que quién sabe qué, las claras, ¿verdad? Y no le dejes de mover, porque aquella cosa se aplasta. Hay un orden, ya hay una secuencia. Dios es un Dios de orden. Y por eso nosotros tenemos que decirle en primer lugar: Señor, hágase tu voluntad. Yo pongo mi vida y mi voluntad bajo tus pies. Y te digo una cosa: a querer o sin ganas, todos depositamos nuestra confianza en algo o en alguien. Puede ser tus éxitos, tus finanzas, tu experiencia. A lo mejor tienes amigos influyentes y dices: ahí deposito mi confianza. Pero yo te recomiendo que deposites tu confianza en la persona que tiene el cuadro completo de tu vida y que sabe lo que es mejor para ti. Y por eso yo te quiero animar este día a que confíes en la voluntad soberana de Dios, que donde Él te está señalando, eso es lo bueno, lo perfecto, lo que es mejor para tu vida. Y porque nosotros nunca vamos a conocer todos los detalles, nunca vamos a tener el cuadro completo de la película de nuestra vida. Si habláramos de cine, ustedes saben, ¿se acuerdan de cuando las cámaras fotográficas tenían los rollos? ¿Verdad? Esto no es en Lumière, esto es un poquito más para acá. Que entonces las cámaras tenían una película de 35 milímetros. Bueno, el cine de 35 milímetros, Rich, ¿cuántos cuadros por segundo? ¿Cuántos cuadros? 24 cuadros hacen un segundo de película. Entonces, nuestra vida, imagínense, 24 cuadros por cada segundo de su vida, pues ya para ahorita algunos que tienen ya como así rolando y demás, pues ya son rollos, ¿verdad? ¿No? De película. Pero nosotros vamos viendo cuadro por cuadro lo que está pasando en este momento. ¿Quién tiene la película completa en nuestra vida? Solamente el Señor. Si vas a depositar tu confianza, deposítala en alguien que conoce todos los detalles. Y ese es el Espíritu Santo, que viene a entrelazar estos tres niveles de la voluntad de Dios, y entonces tú vas a conocer lo que es mejor. Ahora, lo siguiente que quiero compartir contigo tiene que ver con los medios de gracia que el Espíritu Santo emplea para dar dirección. Algunos todavía están diciendo: es que Dios nunca me ha hablado. Yo espero que esos que dicen que Dios nunca les ha hablado no estén aquí hoy, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de medios de gracia. Y voy a hablarte rápidamente de 5 medios de gracia que Dios utiliza para comunicarnos su voluntad. Y la primera de ellas es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través de la Escritura, nos guía. Su palabra lo que hace es que comunica y transparenta cuál es la voluntad de Dios. Ahí podemos leer nosotros la voluntad de Dios. Nos muestra lo que el Señor considera que es bueno y también lo que considera que es mal. Ahí en la palabra de Dios tenemos los principios fundamentales para cimentar nuestras decisiones. ¿Tienes duda en una decisión que vas a tomar? Ve a la Escritura, pide que el Señor te ilumine y que te dé un pasaje que te muestre cuál es su voluntad, y tú decides entonces de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto es tan importante porque es imposible que el Espíritu Santo nos guíe cuando es contrario a la palabra. Si viene de Dios, seguramente está en línea con la Escritura, porque Él jamás nos va a impulsar a realizar alguna cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. De manera que la voluntad moral de Dios, y esto a lo mejor viene como sorpresa para algunos, en algunas ocasiones es vertical como una plomada,
y en otros casos puede ser flexible. Cuando es vertical no tenemos problemas. Cuando hay flexibilidad en las instrucciones de Dios, es ahí donde nosotros nos perdemos. Déjame darte algún ejemplo. Perdón, yo estoy mal. Cuando la voluntad de Dios se expresa vertical como una plomada, es cuando nosotros, a través de la Escritura, leemos que dice que solamente habremos de adorar a Dios, al único Dios verdadero. ¿Dónde aparece esa indicación? No entendí. Los mandamientos, es el primer mandamiento. Ahí también dice no matar, no hurtar. En otros lugares en la Escritura leemos paga tus diezmos, honra a tus padres. Todas estas son verdades bíblicas, son verdades que hablan de la voluntad de Dios como una plomada. Cuando Dios dice no robes, no dice no robes poquito, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que robar? Nada. Entonces cuando la Biblia dice así, no tenemos ninguna duda. Pero por ejemplo en mi Biblia no dice no fumaréis o no beberéis, y algunos le pegan a la fumada y a la bebida como singular de alegría y dicen es que yo no encuentro en la Escritura. Y bueno, a lo mejor no nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones la voluntad de Dios se expresa de manera flexible. Te doy un ejemplo: enójate pero no peques. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios. El Señor Jesús también nos enseña en el Evangelio de Mateo que perdones a tu hermano. Y si tu hermano no quiere hacer las paces contigo, dice que tomes a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra que se diga. Y si tu hermano no te escucha, que vayas con la iglesia para que la iglesia le hable al hermano. Y si no oye la iglesia, dice la Escritura, mándalo a Calacas, Texas. Otro ejemplo que te puedo dar de la voluntad flexible de Dios es, que dice la Escritura, predica la palabra, pero si las personas no quieren escuchar, dice el Evangelio de Lucas, sacude tus zapatos y no te traigas ni siquiera el polvo de su casa, no te traigas el testimonio, no hagas testimonio con ellos. Bueno, flexibilidad significa entonces que podemos escoger diferentes caminos. Y cuando hay opciones de escoger, también tenemos posibilidades de equivocarnos. En estos 3 ejemplos que te puse de la voluntad flexible de Dios, ¿dónde está esa rayita que marca el límite entre el enojo y el pecado del enojo? ¿Tú sabes? Porque el enojo es una cualidad que Dios nos ha dado. El enojo no es malo. Lo malo es cuando pecas de enojo. Entonces dice la Escritura, te puedes enojar sin pecar. Cuando me muestres la rayita de dónde eso, yo te lo agradecería, porque se me figura que cuando yo me enojo, no sé por qué, me paso de la raya. El segundo ejemplo que te di, mi hermano no quiere escuchar, no quiere reconocer su error. ¿Cuándo es correcto mandarlo a Calacas? Porque también el Señor dijo que nosotros debemos ser capaces de perdonar hasta 70 veces 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la rayita donde decimos, ya está aquí? O si yo le dejo de predicar al que no quiere reconocer a Cristo, ¿qué me garantiza que nunca lo va a escuchar? Bueno, mejor lo iba a escuchar la siguiente vez, pero yo, como fui muy bíblico, me sacudí los zapatos y me fui de su casa. ¿Cuándo me puedo ir de su casa? ¿Alguien sabe? No, porque la Biblia no lo dice. Entonces nos deja a nosotros esa elección. Y ahí es donde nosotros tenemos serios problemas. ¿Qué es lo que sucede? Que a Dios lo que le interesa es que nosotros estemos dentro de su voluntad soberana. Pero Él no ha revelado cada detalle de su plan eterno. Lo que sí ha hecho es que nos ha dado preceptos, principios para guiarnos, y eso debe ser suficiente. Y si nosotros conociéramos todos los detalles, entonces no necesitaríamos fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, siempre en la vida cristiana nos vamos a quedar con áreas grises donde no vamos a saber
cómo responder. Y ahí tenemos que saber y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La próxima vez que te enojes, recuerda, me puedo enojar, tengo permiso de Dios, sin pecar. Se te cierran el periférico, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bendecirlos, ¿verdad? Y si se te cierran y se te cierran y se te cierran, ¿a qué hora le va a decir? Ya estuvo suave. Porque dice también la Escritura que nosotros tenemos que ser astutos como serpientes y dóciles como palomas. ¿Cuándo dejamos de ser serpientes? Porque ya vemos que traemos... Hijo, mano. ¿Y dónde está la paloma? Esa es la parte donde nosotros nos perdemos. Déjame decirte que hay otro medio de gracia que también utiliza el Espíritu Santo para dar dirección, y ese es el testimonio que da el Espíritu Santo a nuestro espíritu humano. ¿Qué debo hacer entonces si la decisión que necesito tomar no está claramente deletreada en la Escritura? La respuesta es que yo necesito que la dirección del Espíritu Santo sea para mí bien específica. Y allí es donde nosotros prácticamente tenemos que escuchar casi literalmente la voz de Dios. ¿Saben? Dios habla en un rango de volúmenes, desde muy fuerte hasta muy quedito. Pregúntenle a Elías un día, bueno, cuando lleguen al cielo, pregúntenle cómo es eso. Porque decía Elías, oí la voz de Dios que venía como un terremoto. Pero decía, no es cierto, ahí no venía la voz de Dios. Y luego escuché unos truenos y demás, y no venía ahí la voz de Dios, hasta que vino en un soplo apacible. Quiere decir que a veces Dios nos habla como un tornado, como un terremoto, porque no estamos queriendo escuchar. Cuando eso sucede, nosotros necesitamos de parte de Dios decirle, Señor, no me muevo hasta que me des una identificación clara de qué es lo que está sucediendo. Por eso, entre mayor es la implicación en su reino, Dios va a comunicar su mensaje con mayor insistencia. Cuando somos verdaderamente probados, es porque viene algo grande de parte de Dios para nosotros. Y ahí es cuando tenemos que tener ese testimonio en nuestro espíritu. Yo estoy convencido de lo siguiente, que el Espíritu Santo da dirección específica cuando el creyente está dispuesto a realizar la voluntad de Dios de a de veras. Yo sé, porque es mi propia experiencia, en algunas ocasiones le he dicho al Señor, hágase tu voluntad, pero en realidad yo quiero seguir haciendo mi voluntad. Y entonces no escucho la voz de Dios, y Dios de alguna manera con su silencio está diciendo, te voy a comunicar lo que tú necesitas saber en el día que me demuestres que vas a hacer lo que yo te diga. Y lo que hace el Espíritu Santo es lo siguiente, que Él nos da una convicción interior específica, después mueve el corazón para hacer lo correcto respecto a un asunto, y luego va a poner una carga en tu corazón para que actúes, y no te va a dejar descansar hasta que cumplas la asignación que Dios quiere que realices. Yo quiero confesarme aquí contigo. Esta es una de mis oraciones continuas con el Señor con respecto a ti. Yo le digo, Señor, inquiétalos. No los dejes dormir. ¿Por qué? Porque necesitan escuchar esta palabra. Hay algo que sucede cuando Dios nos habla. Y es justamente lo que estamos aquí tratando de comunicar y de platicar con ustedes para poder escuchar realmente la voz de Dios. Dame la libertad de darte una ilustración. ¿Tú podrías identificar una pintura del Greco? Háganme sí o no. Pues vayan a los museos. Pues no tiene mayor problema, porque ahorita te voy a enseñar una fotografía del Greco. Qué bueno que más o menos se ve. Este cuadro se llama Las lágrimas de San Pedro. Y cuando yo hablo de escuchar a Dios, me temo que algunos se imaginan que lo que sucede o tiene que suceder para escuchar la voz es que la persona entra como en trance o entre como en un túnel cuando se va a morir y que ya al final ve una lucecita, ¿no? O creen que el día que escuchen a Dios se van a parecer a Pedro, el que pintó el Greco.
Yo no sé cómo ustedes los ven, pero yo voy a decir cuál es mi interpretación artística del Greco. Yo veo dos explicaciones de este cuadro. ¿Saben por qué tiene las manos entrelazadas y puestas así? Porque su señora lo golpea. Entonces está en uno de esos momentos donde les dicen, mijita, ya no. Eso es lo que está haciendo. Y si se fijan ustedes en el rostro, ese rostro es de alguien que está estreñido, tiene como cara de crujido, ¿no? Eso pasa, dicen algunos, es lo que creen que sucede cuando Dios me habla. Que entonces como que me pongo en trance, como que Dios no sé qué, y hasta me cambia la cara. No es cierto. Te digo la verdad, no hay nada místico en escuchar la voz de Dios. Si tú escudriñas la palabra, si tú meditas en la Escritura, de seguro el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Así en pijama como estés, de verdad a Dios no le interesa eso. A Dios no lo podemos convencer de una falsa piedad. Porque Dios nos ve desnudos, sabe cómo estamos, cómo somos, y nos quiere hablar así como nosotros somos. Por eso la palabra del Señor es fundamental. Este es el único instrumento que lo que hace es discernir o separar lo que viene de Dios de lo que viene de mí. Y también separa lo que Satanás me está queriendo decir a mi vida. Y esto lo dice el autor de los Hebreos con mejor claridad que yo. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Fíjese lo que hace: penetra entre el alma y el espíritu. Fíjate nada más, adentro de nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dentro del alma está la voluntad, las emociones y la inteligencia. Y dice la Escritura, y yo lo creo así como está puesto aquí, que separa el alma del espíritu. De entrada el espíritu no se ve, de entrada el alma no se ve, pero la palabra de Dios las aparta. Dice que esta espada entra en las articulaciones y la médula del hueso otra vez y separa para dejar al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. La palabra de Dios divide lo indivisible y hace esta clase de cirugía. La palabra distingue lo que viene de Dios, lo que viene de nuestra humanidad, y para eso nosotros debemos meditar, reflexionar en la Escritura, para que el Espíritu Santo entonces nos pueda indicar qué son los pasos que nosotros tenemos que dar. La palabra de Dios separa el alma, que ahí es donde está mi voluntad y mi deseo, separa del espíritu, que es donde está la voluntad y el deseo de Dios. Y si yo tengo duda del camino que debo tomar, lo mejor que puedo hacer es literalmente comer la palabra, hacer la carne, para que entonces yo tenga la dirección de Dios. Y la palabra la podemos, puede ser predicada, cantada, leída, actuada, de cualquier manera viene y separa el alma del espíritu, y lo que genera es esa luz de verdad que nos permite nosotros dirigir nuestras vidas. La palabra ilumina nuestro camino, y cuando esto ocurre vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Primera Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, y está hablando del bautismo del Espíritu Santo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y lo que aprendemos de este pasaje es que tú y yo estamos bajo la enseñanza, bajo el ministerio del Espíritu Santo, que viene para darnos iluminación. Por eso, si tú tienes dudas, si no sabes qué dirección tomar, no te muevas, no decidas, no respires, no te lata el corazón, no hagas nada hasta que tengas la inspiración, la dirección del Espíritu Santo. Medita en la palabra hasta que venga la luz de la verdad, y entonces tengas una convicción en tu espíritu de lo que el Espíritu Santo te quiere instruir. ¿Tienes dudas? No te muevas. Busca al Señor, busca su rostro, exponte al Espíritu Santo y dile: guíame, porque tú guías a toda verdad. Necesito oír con toda claridad.
Otro medio de gracia que nosotros tenemos para escuchar la voz de Dios es la oración. Hay muchos cristianos que piensan que la oración es como una pérdida de tiempo. Dicen que oraron y como no pasó nada, entonces dejaron de orar. Pero yo considero que un sinónimo de dirección es sabiduría. Y sabiduría es el entendimiento que se necesita para poder vivir justamente. Y la sabiduría es una virtud que nos ayuda a nosotros a poder decidir correctamente. Santiago dice: se te descompuso el GPS, estás perdido en la vida, y entonces lo que tenemos que hacer es lo que dice a continuación: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Te digo algo: si no llevas una vida de oración, no vas a poder experimentar la dirección del Espíritu Santo. La oración y la dirección de Dios siempre van juntas. Yo no sé si tú te acuerdas de las televisiones portátiles de antena de conejo, allá en el Paleolítico inferior. Esas televisiones daban mucho problema de estática y la imagen era de muy mala calidad. Y la única manera de tener una mejor imagen era conectar la televisión de conejo a la antena aérea de la casa. De lo contrario, lo que tenía que hacer es que alguien tenía que sujetar la antena de conejo. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que moverle, ¿no? Y seguramente a alguno de los hijos le tocaba esa tarea, ¿no? Mientras los papás veían la televisión, el hijo estaba parado agarrando las de estas, y a ver, dale para allá y dale para acá, y luego le decía: ya no sueltes la antena, así se ve bien. ¿Se acuerdan? La oración es la antena que nos conecta con el Señor. Cuando nosotros nos sintonizamos a la frecuencia del Señor, se empieza a ver la imagen. La oración, si continuamos, va a hacer que desaparezca la estática, y al orar vamos a poder conocer y entender lo que el Señor está diciendo en nuestro corazón. Y una vez que se ha dado eso, entonces vamos a ver la voluntad de Dios en alta definición. Y tercera, ¿cómo se dice? Tercera dimensión. Necesitamos a través de la oración estar pegados para poder ver la palabra de Dios. Si tú no ves tu vida hacia adelante, si no tienes un proyecto de vida claro, es que no estás tomado del Señor. Tienes todavía televisión viejita, blanco y negro, de conejo, y estás perdiendo todo el tiempo buscando de alguna manera evitar la estática, y necesitas conectarte con el Señor. El Espíritu Santo conforma nuestros pensamientos, conforma nuestros deseos a la voluntad de Dios, y por eso era que Pablo decía en sus cartas: tenemos que renovar el entendimiento. Dicen los romanos: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Necesitas ser transformado para poder escuchar la voz de Dios. Por lo general, nosotros queremos ver afuera lo que Dios está haciendo adentro. Oramos al Señor y abrimos los ojos y decimos: Señor, yo te estoy pidiendo por sanidad. Abro los ojos y ¿qué es lo que quiero ver? El cuerpo sano. Entonces queremos ver afuera algo que Dios todavía está haciendo adentro. Y no nos damos cuenta entonces que la primera preocupación es que cambie el hombre interior. Cuando nosotros estamos orando al Señor por cualquier motivo, lo que Dios quiere hacer primero es cambiarnos adentro. Y nosotros abrimos los ojos y vemos afuera. Y como no vemos resultados, decimos: esto no está funcionando. Y dejamos de orar. No, si no vemos nada, necesitamos estar pegados a la Escritura. Cuando Dios se te revela, significa que el Espíritu Santo te está dando dirección. Y eso, para eso son estos diferentes medios de gracia. Déjame darte el cuarto: las circunstancias. Esto es bien importante que tú lo entiendas. Dios utiliza las circunstancias para confirmar su testimonio a tu espíritu. Va de nuevo muy rápido. Dios comunica siempre sus verdades antes de que las realice. Entonces nosotros primero escuchamos la voz de Dios, que nos habla del Espíritu Santo a nuestro espíritu.
Y después vamos a empezar a ver estos cambios en el mundo de afuera. Entonces va a utilizar las circunstancias para ver, para que te confirme lo que te está diciendo adentro. Pero nosotros lo hacemos al revés. Entonces, como llegué el miércoles y me corrieron de mi trabajo, ya me cambiaron las circunstancias. Y entonces digo, el Señor me está hablando y me está diciendo, ya no te quiero en ese lugar. Eso es un error. Eso Dios te lo estaba diciendo hace varios años, pero tú no lo querías escuchar. No estabas escuchando la voz de Dios. Y cuando ya te recibiste tu cheque, tu indemnización, ahora dices, Dios me habló. No, Dios te estaba hablando desde hace tiempo. Te estaba queriendo hablar a tu hombre interior, pero no lo querías escuchar o no lo podías escuchar. Y aquí es algo que quiero poner a tu consideración, y por supuesto no quiero confundir a nadie, pero quiero que me entiendan lo siguiente. Una puerta de oportunidad que se abre no necesariamente significa que esa es la voluntad de Dios. Una puerta de oportunidad que no se abre no necesariamente significa que no es la voluntad de Dios. O sea, que lo que te puedo dar garantía por escrito, si tú quieres, es que una puerta que Dios abre nadie la cierra, y una puerta que Dios cierra nadie la abre. Eso sí te puedo dar garantía hasta por escrito. Pero si tú dices, se abrió la puerta, este es Dios hablándome, pudiera ser que no. Es que se cerró la puerta, yo que quería esa chamba y se me cerró. Dios dice, es que ahí no te quiero. No necesariamente. Yo pedí a Susi 3 veces. La primera vez, ¿qué creen que me dijo mi suegro? Que no. Hasta que le ofrecí una lana. Fue la segunda vez. Y la tercera fue cuando ya le firmé el cheque, porque no me quería creer. Pero la primera vez yo cité a mi suegro de verdad confiado, y ahí se ve precisamente la madurez que yo tenía cuando me casé. Iba a hablar con mi suegro, le invité a comer en un restaurante que yo sabía que le gustaba, cerca de la oficina, y entonces empecé a hablar de todas las bellezas que podía decir de mí, que se sumaban como en 2 líneas, y era todo lo que podía yo decir. Y entonces me acuerdo que mi suegro me dice, ¿y tú crees que yo quiero darte a mi hija por esposa? Fue para mi suegro, pues claro, se va a llevar el gordo de la lotería. Se llevó el gordo, pero no era el de la lotería. Me dijo que no, pero eso no detuvo la decisión, porque Dios ya me había dicho a mí que esta era la persona con la cual yo me iba a casar y iba a pasar el resto de mis días. Y yo seguía adelante en la lucha, y luego mi mujer se puso como sus moños y no me quería atender. Le mandaba cartas, les llevaba mariachis, flores, todo, nada. Hasta que el Señor la tocó, la llamó misericordia y me recibió. Pues yo les digo a los chavos que tienen por ahí algo en su corazón y ya les dieron el no, compadre, tú lúchale. Te dijo no ahorita, pero eso no quiere decir que va a ser el final. Yo he visto suegros cambiar. Si cambió a mi suegro, también puede cambiar a los tuyos. Una puerta que se cierra no necesariamente es Dios diciendo aquí no es. Si eso fuera, yo no estaría casado hoy con Susi. Pero si tú no disiernes el mover de Dios, que va del Espíritu Santo a tu espíritu, después al orden natural, pudieras malinterpretar estos mensajes. Pero cuando tú tienes el testimonio interior del Espíritu Santo, no importa lo horrible que sean las situaciones y circunstancias afuera, de cualquier manera, cuando tú tienes de parte del Espíritu claramente lo que Él va a hacer, puedes ver las cosas más horrorosas y saber tú que tú tienes de parte de Dios la luz verde para seguir adelante. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nos hemos equivocado porque las circunstancias decían que era tiempo, por ejemplo, de cambiar de trabajo? Y cambiamos de trabajo porque las cosas eran horrorosas. O formalizamos una relación porque veíamos que las cosas iban avanzando, llevamos 18 años de novia, decíamos, yo creo que ya es bueno casarnos. Si nomás que duraron 2 meses casados, es que esa no era la persona. ¿Cuántas veces eso nos
nos ha pasado. Por eso, no debemos permitir que las circunstancias nos impongan el testimonio interior del Espíritu Santo. No debemos tomar decisiones de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Cómo es que opera el Espíritu Santo? De adentro hacia afuera. Entonces las decisiones tienen que venir de adentro hacia afuera, no las circunstancias. Ellas solamente van a confirmar o van a validar el testimonio que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Se acuerdan de Lot y de Abraham? Dios le dijo a Lot a través de Abraham: escoge la tierra. ¿Y qué escogió Lot? Se fue al lugar donde la tierra era verde y dijo: estoy viendo mis cosechas, estoy viendo la fortuna que va a ser, y no escuchó el peligro que había en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se fue al desierto porque sabía que era mejor estar con el Señor que arriesgarse él y arriesgar a la familia estando en medio del mundo. Allí estaban las dos circunstancias, una se veía muy buena, otra se veía muy mala. ¿Cuál era la buena delante de Dios? La que parecía la mala. Si tú trabajas en un edificio y te paras mañana en el elevador y le dices al Señor: Señor, si tú estás soltero, le dices: Señor, muéstrame con quién me voy a casar, y que sea la primera mujer que baja del elevador vestida de rojo, te aseguro que en el día alguna señora de rojo va a salir por ahí. Y entonces la ves y dices: Señor, has contestado mi oración. No podemos seguir decidiendo de esa manera. Y finalmente, el último medio que quiero señalar, Dios utiliza más medios, por supuesto, pero quiero hablar un poquito de la iglesia. El Espíritu Santo nos guía a través de la iglesia. Tú y yo somos parte de este cuerpo vivo e intercomunicado que llamamos iglesia. Y ser miembro activo de una iglesia cimentada en la palabra de Dios nos permite conocer de manera cercana la dirección del Espíritu Santo. Los que vinimos a la enseñanza a las 10 de la mañana, ¿escucharon la voz de Dios a través de nuestros maestros? Dígame sí o no. Por supuesto que sí. Dios nos estuvo hablando a la hora de la oración. Sí, el Señor ha estado hablando, utilizando diferentes medios, y Dios emplea a las personas que forman parte de la iglesia para darnos guía, para darnos dirección. Cada persona que está ministrando hoy, en este momento, los jóvenes con los niños, es Dios hablando a tus hijos a través de estos jóvenes. Y lo único que nosotros necesitamos es estar vitalmente conectados a la iglesia, no faltar, no perdernos de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Dios trae personas a tu vida para que te expresen amor, y cuyo espíritu testifica a tu propio espíritu. Y a través de esas personas que te aman y que te quieren, Dios te va a estar hablando. No es solamente el pastor como un vocero de Dios, es que para eso nos ha dado, hablamos de los hermanos en Cristo que somos nosotros. Escucha a tus hermanos que tienen una palabra de parte de Dios. Déjame concluir con un pensamiento. En 1 Samuel leemos cómo Dios le habló a Samuel cuando era niño. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en un aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí, que era el sacerdote, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, porque Dios quería trastocar el sistema sacerdotal de Israel a través de Samuel, y Dios todavía no le revelaba lo que iba a pasar. Versículo 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has levantado? Y entonces entendió Elí, el sacerdote, que era Jehová el que estaba llamando.
Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en ese lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, diciendo: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Tú crees que esto solamente le pasó a Samuel? ¿Tú crees que eso solamente pasó en el Antiguo Testamento? ¿Sabes? Es que a Dios así es como habla. Y he estado hablando a tu vida y te he estado diciendo de tiempo antes, y te llaman por nombre: Margarita, Margarita. A Luis le está diciendo de la misma manera: Luis, Luis. Si Dios sabe quiénes somos y qué es lo que está pasando. Y cuando Samuel entendió que era Dios el que estaba hablando, le dijo: Señor, aquí estoy. ¿Para qué te sirvo? Dime qué quieres que haga. Y el Señor tenía un plan hermosísimo para él y para el pueblo de Israel. Vivimos en una era de comunicación instantánea, de internet global, de telefonía celular. Sin embargo, no hace tantísimos años el telégrafo era el medio más rápido de larga distancia. Los jóvenes de entonces, como los de ahora, abrazaron la nueva tecnología del telégrafo y todos querían ser parte de la innovación. Corría el año de 1836, algunos de ustedes ya habían nacido. 1836, cuando un joven leyó un anuncio del periódico. Una empresa buscaba a un operador de clave Morse. Como tú sabes, la clave Morse es el idioma del telégrafo. Envía clics a través de sistemas de cables, y se trata de puntos y rayas que se envían eléctricamente. De un lado está el que envía el mensaje, que codifica, y del otro lado está el emisor, que decodifica el mensaje. Y las palabras en clave Morse se escriben con puntos y rayas, o golpes secos y golpes largos. Y este joven que vio el anuncio en el periódico era un recién titulado de operador de telégrafo. Se dirigió a la empresa anunciante, por supuesto con el objetivo en mente de quedarse con el empleo. Al llegar se sorprendió del tamaño de las instalaciones de la oficina. Era imposible no darse cuenta del ruido que producían tantos empleados ocupados, y de fondo también se escuchaba el sonido característico del telégrafo. En el escritorio de la recepcionista había un letrero que instruía a los candidatos al puesto de trabajo que llenaran una solicitud de empleo y que esperaran a que alguien los llamara para entrar a la oficina y ser entrevistados. Este hombre joven llegó, llenó su solicitud de empleo, se sentó junto con otros 7 candidatos, y allí en la recepción estaban todos listos para cuando los llamaran. Después de algunos minutos, el joven del anuncio se puso de pie. Con determinación cruzó la recepción, caminó y entró a la oficina. Como te podrás imaginar, los candidatos que llevaban más tiempo esperando se vieron las caras, a pesar de que no se conocían. Se decían no haber escuchado que alguien llamara a los candidatos a entrar a la oficina para esa entrevista de trabajo, y pensaron incluso que este joven se anticipó y, por su error, seguramente lo iban a descalificar. Minutos después salió un funcionario de la empresa y acompañó al joven y lo encaminó fuera de la oficina. Y cuando regresó a la recepción, se dirigió a este grupo de aspirantes y les dijo: señores, muchas gracias por haber venido, pero el puesto vacante ya se ocupó. La noticia pues causó ámpula. Los otros candidatos se enojaron, expresaron su malestar. Uno de ellos alzó la voz, se dirigió al que parecía que era el jefe de la oficina y le dijo: un momento, por favor, usted no entiende. Él fue el último en llegar y ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de ser entrevistado. Sin embargo, usted le dio el empleo, eso no es justo. Este hombre, que era el que contrataba, dijo: lo siento, pero todo este tiempo que ustedes estuvieron esperando en recepción, el telégrafo estuvo emitiendo el siguiente mensaje en clave de Morse. Escucha. Si usted entiende lo que escucha, entra a la oficina, el empleo es suyo. El único que escuchó la clave Morse fue este joven.
Sabes, Dios te ha estado hablando desde siempre. El idioma de Dios es el idioma del Espíritu Santo. Para seguir la analogía del empleo, esa bendición de un empleo nuevo es para cualquiera que escuche y que entienda el mensaje. Y si tú quieres caminar de la mano de Cristo y no entiendes lo que el Espíritu Santo te dice, solamente tienes una cosa que hacer: aprende a escuchar la voz de Dios. Yo no puedo escuchar la voz de Dios por ti. Y creo que si le escuchara, tampoco te lo diría. Porque hay cosas que Dios necesita tratar contigo, y contigo, y contigo, y también contigo. Pero la verdad de las cosas es que estamos como en esa oficina, escuchando el bullicio de muchas cosas, muy atentos a quién sabe qué, pero no estamos escuchando el mensaje del Espíritu de Dios. Y Dios te quiere bendecir, pero para poderte bendecir necesitas escuchar. ¿Quieres cerrar tus ojos por un momento para poder orar? Yo estoy seguro que mientras hemos estado aquí esta mañana reflexionando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo te ha hablado. No tengo la menor duda. Pero algunos tienen el corazón de verdad tan duro, o han hecho un caparazón que prácticamente se han vuelto herméticos a la voz de Dios. Si tú pudieras escuchar con el oído espiritual, la voz del Señor te estaría diciendo a ti y a muchos otros aquí las palabras que Jesús dijo a través de Juan y Pasmos: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entonces yo puedo relacionarme con Él. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, Jesús te está hablando en este momento. En ese idioma del Espíritu Santo te está diciendo: entrega tu vida a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escucha la voz del Espíritu. Y lo único que tú tienes que decirle es lo mismo que dijo Samuel: aquí estoy, Señor, te estoy escuchando. Y si tú estás escuchando el llamado de Dios a salvación, yo te pido que ahí donde tú estás, levantes tu mano y le digas esta sencilla oración conmigo. Y si tú quieres repetir, por favor, después de mí: Señor Jesús, he escuchado tu voz. Tú me estás llamando a entregarte mi vida. Este día yo decido creer en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón para que vengas a vivir en mí. Y desde este momento yo sé que tú me recibes como tu Hijo. Amén. Y si tú estás batallando y estás en medio de una decisión, si tú estás hoy pasando por situaciones adversas, difíciles, déjame decirte que el Espíritu te está hablando. Y lo más probable es que no tiene nada que ver con tu circunstancia, sino que la circunstancia está siendo un vehículo para que tú puedas entregarte al Señor, para que tú puedas estar en esa sintonía perfecta. Hay cosas que nos están robando de escuchar la voz de Dios. Algunos no leen la Escritura, algunos no oran, algunos están viviendo en una situación donde están negando la participación del Espíritu en sus propias vidas. No escuchan un consejo de un amigo en Cristo. Y Dios te está hablando y te sigue hablando porque te ama. Dile con tus propias palabras al Señor: Señor, hoy te he escuchado, hoy has hablado en mi vida. Este idioma del Espíritu Santo lo estoy entendiendo porque me estás hablando.
Gracias, Señor, por revelarte en nuestras vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Y quiero preguntar, como lo hicimos el domingo pasado, si alguien escuchó la voz de Dios, que nos pueda platicar, que nos pueda decir qué le dijo el Espíritu Santo hoy. Sí, gracias. Yo le agradezco al Señor, le doy gracias con todo mi corazón, porque sé que está en mi vida, porque sé que me ama, porque sé que dependo de Él. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias por su enseñanza. Gracias a Dios. ¿Alguien más recibió palabra de Dios? Acá, por favor, comparte. Dios me dijo que tuviera yo confianza en Él, que me abrace a Él de su mano y que Él va a hacer la obra en mi familia y en mí sobre todo. Qué bueno. Gracias, Pedro, por compartir. ¿Alguien más que quiera decirnos qué fue lo que Dios le habló este día? Mira, está atrás Alice, está acá Rogelio también. A mí Dios me dijo que quiere tener una vida de oración conmigo. Gracias, Rogelio. Ahora que mi hermana tuvo este problema, yo estaba muy preocupada porque no daba esperanzas y yo sentía carga en mi corazón porque sentía que no le había compartido lo suficiente. Ahorita Dios me dice que yo busque a Dios y que seré salvo yo en mi casa. Qué bueno. Gracias, Alice. ¿Alguien más quisiera compartir lo que le dijo el Espíritu Santo? Aquí está Perlita. Pues el Señor me trajo hoy, me dijo que tenía que venir, entonces me vine de Coahuila, de hecho mi familia se quedó allá y si hablo, me dijo que donde me vaya a poner voy a estar bien. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Perdón, por favor, aquí con Lidia. Pues yo estaba muy angustiada por la vida de mi hermano. Ha estado enfermo. Y el Señor me sanó. Yo sé que a Él le está hablando en este momento. Muy bien. Gracias, Lidia, por compartir. ¿Alguien más que quisiera compartirnos lo que Dios le dijo este día? Mira, aquí está, por favor. Buenas tardes, hermanos. Yo por lo regular siempre llego un poquito tarde, pero hoy en la mañana, hasta que llegué aquí me di cuenta que me había hablado el Señor. Hoy en la mañana cuando desperté, que le digo a mi esposo que se apurara porque yo tenía que llegar hoy más temprano a la congregación, a la iglesia. Pues sí, mi esposo se apuró y todo. En la puerta le cumpliré, pero pues como siempre, ¿verdad? Él se fue a hacer sus cosas. Pero yo al llegar sentí la presencia del Señor y tuve la oportunidad de escuchar esas palabras que le dio pastor y la pastora para seguir orando por mi hija y por toda mi familia. Entonces yo lo voy a escuchar aquí. Y muchas gracias. Y gracias a Dios. Gracias al Señor. Rosy. Yo también desde que llegué le doy gracias a Dios porque desde la oración y en la plática Dios me amó y me dijo que toda mi descendencia va a estar aquí y que confíe en Él. Y yo nada más le pido que me dé bendición y me dé sabiduría para todo lo que estoy haciendo en mi trabajo, en mi vida y con mis hijos. Muy bien, gracias. Pásale ahí a Angie porque quiere decirnos algo.
para mí. Hay veces que es un poquito difícil algunas cosas, pero Dios me dijo que yo continúe haciendo lo que estoy haciendo. Que no importa que muchas veces la gente no quiera, pero que yo continúe llevando el mensaje y llevando la palabra de Dios y confiando en que Él tiene su tiempo para cada uno. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que lo he hecho de esta manera estos últimos 3 domingos para que tú tengas la certeza de que Dios sí habla y de que habla cada vez que nosotros tenemos la disposición de escuchar. Esta es la única manera como nosotros vamos a conocer su voluntad, y su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Es para que caminemos por ahí, pero necesitamos estar aquí, necesitamos escuchar lo que Dios nos quiera decir. Margarita. Sí, yo quiero decir que me fui a Guadalajara el jueves, el viernes fui al doctor y pues llevaba la presión alta del ojo izquierdo y me dio otra vez un tratamiento láser. Pero a lo que voy es que Dios había estado hablando de que yo tenía que ir con todas estas pláticas que hemos tenido de sanidad, y yo me sentía muy bien, entonces yo decía, ay no, estoy bien, después. Y ahora que fui, y lo que ahorita Dios me hizo ver, es que dejé de ser necia, soberbia, y que escuche, y que me atienda, porque tengo varias cosas pendientes de salud por atender. Y lo que así yo sentía claramente, me decía, ya ves por qué te mandé a Guadalajara, porque gracias a Dios es una medida preventiva que me va a evitar una enfermedad. Y si yo no hubiera ido, pues capaz que en una de esas presiones altas pues me viene glaucoma. Entonces sí, Dios ahorita me sangoloteó de que tengo que escuchar y tengo que obedecer. Muchas gracias. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar y despedirnos? Y vamos a agradecerle al Señor por su presencia, por lo que hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Padre, te bendecimos en esta hora porque el único que merece gloria y honor eres tú. Tú eres el que está dirigiendo nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, al único que adoramos, al único que reconocemos como el autor de nuestra salvación, quien es nuestro sanador, nuestro proveedor en todo cuanto nosotros podemos necesitar. Y confirmamos lo que Jesús les decía a sus apóstoles, que les convenía que Jesús ascendiera a la gloria, porque vendría el Espíritu Santo a habitar en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos hablas a nuestra vida. Nos hablas a través de tu palabra, a través de la oración, de las circunstancias, a través de la iglesia. Nos hablas directamente de tu espíritu a nuestro espíritu. Y Señor, lo único que nosotros te pedimos es que podamos tener esos oídos atentos, como ese muchacho que solicitaba empleo, para saber que tú estás hablándonos en este idioma espiritual de tu espíritu. Que estemos atentos, porque el empleo, la bendición, lo que nosotros buscamos y necesitamos ya está dado, ya está listo para que nosotros lo tomemos, y nos hace falta solamente escuchar esa última indicación cuando el Señor nos diga, vas adelante y toma lo que yo he hecho para tu vida. Señor, gracias por tu bendición, por estar aquí con nosotros este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos